Buenos días, estudiantes de octavo grado. Es para mí un honor dirigirme a ustedes nuevamente para una nueva clase. En esta ocasión abordaremos un tema que tiene que ver mucho con gramática. Entonces hablaremos sobre la oración y sus diferentes elementos que lo componen y los tipos de oraciones que podemos encontrar. Entonces es de suma importancia que usted ponga mucha atención a lo que voy a tratar de explicar con la ayuda de esta presentación. Cabe recalcarles que el siguiente martes, o el siguiente lunes, perdón, vamos a tener una evaluación. ¿De qué sería? Sobre la poesía. Recuerden que las clases anteriores hemos hablado sobre poesía, en qué consiste una rima, en qué consiste un verso y las figuras literarias que podemos encontrar. Entonces eso es un punto muy importante para que puedan obtener una nota muy alta. Entonces para que después no tengamos ningún inconveniente en cuanto a las notas. Y otro punto muy importante es lo siguiente, mis niños. Si yo les digo, solo les voy a dar una hora, entonces tiene que respetar ese horario. Ya sabe que todos los días lunes a las horas de 10:30 tenemos clase. Entonces yo voy a subir a la plataforma la clase. Entonces no esté esperando hasta las 12 para poder enviarme las actividades, ¿verdad? Cuando sean evaluadas. Para después no tener ningún inconveniente y decirte que yo les bajo notas a ustedes debido a que es por otra situación, ¿verdad? Entonces ojo a eso. Y sin más preámbulo, entonces vamos a primeramente definir qué es la oración. La oración es la unidad que expresa un sentido completo y está constituido por un sujeto y predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración y muchas veces es el agente de la acción del verbo. El predicado es lo que se dice sobre el sujeto. Entonces la oración simple es aquella que consta de un sujeto y un predicado. La división de oraciones está bien marcado en dos rubros. Primero es simples, que son aquellas oraciones que tienen un solo verbo, ya sea simple o perifrástico. Oiga bien, simple o perifrástico. Ejemplo, los estudiantes iniciaron las clases. ¿Cuál es el verbo en ese caso? Iniciar. Otro ejemplo es la marea estaba muy baja. ¿Cuál es el verbo en esa oración? Estaba. Lo importante para saber identificar la diferencia entre una oración simple y compuesta es que, vuelvo y repito, si solo hay un verbo simple, como acá lo dice, o perifrástico o perífrasis verbal, como se llama, es simple, pero cuando ya estamos hablando en el caso de las compuestas, que es la división número 2, son los que tienen dos o más verbos, simples o perifrásticos, es decir, están formadas por dos o más oraciones. Entonces, ojo a eso. El ejemplo es, cuando oímos los ruidos, se nos cortó la respiración. Entonces, esta oración es compuesta. Existe la coma, pero no quiere decir que los divida, sino que las oraciones están entrelazadas. Entonces ahí podemos encontrar dos verbos, oímos y cortó, ¿verdad? Entonces esto es muy importante. Y cuando podemos hablar de una clasificación de las oraciones, lo tenemos que ver desde el punto de vista de la actitud que posee el hablante a la hora de estar reaccionando, a la hora de estar pronunciando dichas oraciones. Existe una división y vamos a ir ordenándolos de la siguiente manera. Existen las oraciones enunciativas, que son las que usamos para transmitir información de manera objetiva. A su vez se clasifican en subgrupos, afirmativas y negativas. Entonces en estas oraciones enunciativas, como su mismo nombre lo dice, no es nada más que anunciar algo, transmitir una información. Mañana realizaremos las tareas. No has dicho nada grave. Entonces, es muy importante acá saber y saber distinguir. Enunciar nada más es, pues, decir algo. Otros ejemplos pueden ser, no quería que te fijaras en ese detalle. Está fatigada de mirar el mismo paisaje. Los estudiantes asistirán mañana a clases. El colegio estará abierto toda la semana. Entonces nada más es anunciar una información. En el caso de las oraciones interrogativas, estas
son muy importantes y se dividen en dos grupos. Las oraciones interrogativas, el hablante realiza una pregunta. La forma de hacerla puede ser de dos formas, directa o indirecta. La directa es aquella que va entre signos de interrogación y pueden ser de dos tipos. Ojo a esto. Totales, se pregunta por todo el enunciado, la respuesta solo puede ser sí o no. ¿Recibiste mi mensaje? Entonces, en este caso, la respuesta puede ser nada más sí o no. Entonces, a eso se le denomina como interrogativa directa total. Ahora, la interrogativa directa parcial se pregunta por una parte del enunciado. ¿Quién descubrió América? Entonces, ahí ya estamos hablando de un personaje quien le atribuye el haber descubierto América. Esas son las oraciones interrogativas directas. Ahora, ¿cuáles son las interrogativas indirectas? Son aquellas que llevan la presencia de un adverbio o pronombre interrogativo que va siempre acentuado. Ejemplo, no sabía cómo empezar. Entonces, esta interrogativa indirecta no se lo estamos diciendo a nadie más, me lo estoy diciendo a mí mismo. Entonces, no sabía cómo empezar. Ese adverbio como que va resaltado en negrita es que me da partida a mí que es una interrogativa indirecta. El otro ejemplo puede ser, me pregunto quiénes estarán satisfechos con tal decisión. Entonces esto en la primera oración la palabra que resalta en negrita es un adverbio y en la segunda oración sería un pronombre. Luego tenemos las oraciones exclamativas, que son aquellas que expresan la emoción del hablante, que puede ser ya sea de dolor, de sorpresa, de miedo, de alegría o de ira. Siempre se escriben entre signos de admiración, uno de cierre y uno de apertura. Esto es muy importante porque a veces tenemos la manía de solo escribir el signo de interrogante al cerrar o admiración nada más para cerrar, y siempre deben ir los dos. Ejemplos, vaya problema. ¿Cuánto he esperado este momento? ¡Ay, qué dolor! Entonces está exclamando diferentes sensaciones o emociones como anteriormente en la parte superior se los leí. Ahora, las oraciones imperativas son aquellas que expresan una petición, mandato, ruego o súplica, o también una orden. Vete de aquí inmediatamente. Entonces está diciendo una orden. No fumes en este lugar, también es un mandato. No te vayas, puede ser un ruego o una súplica. Entonces estas son parte de las oraciones exclamativas e imperativas. Y luego tenemos las oraciones desiderativas. El hablante desea que ocurra algo sin pedirlo directamente a alguien. En estas oraciones nada más no lo está solicitando a alguien, nada más lo está diciendo. Quisiera tu suerte, que tengas un feliz cumpleaños. Entonces todos estos ejemplos son desiderativas, quiere decir que está deseando algo que quiera que pase. Entonces, ojalá llueva ahora. Ojalá quisiera tener excelente nota en el examen. Entonces está planteando un deseo, eso es lo que quiere decir. Luego tenemos las oraciones dubitativas, que expresan una duda que tiene el hablante. No se afirma ningún hecho, solamente se recalca la duda o posibilidad de que suceda o haya sucedido algo. Quizás sea suficiente con la explicación. Pueda que no suceda. ¿Acaso llueve mañana? Entonces, estos adverbios de duda son los que me sirven a mí para poder identificar las oraciones dubitativas como su mismo nombre lo dice. Quizás el estudiante obtenga buena nota. Puede ser que mañana no vaya al colegio. Entonces está dudando de una acción. Entonces prácticamente esto sería lo que tenemos que ver con los tipos de la división de las oraciones según la actitud del hablante. Ahora, vamos a hablar sobre un punto importante que serían elementos formales de la oración. Bueno, ya sabemos que siempre la oración está compuesta de un sujeto y un predicado. El sujeto es quien realiza la acción, ya puede ser una frase, palabra, una idea, un concepto, un animal o una cosa, lo cual se dice o se hace. El predicado es la parte de la oración que expresa la acción que realiza dicho sujeto o diferentes estados en que éste puede encontrarse, es decir, todo lo que se dice del sujeto. Ahora, dentro del sujeto, algunos están implícitos y otros no están, entonces a esto se le llama sujeto tácito, o sea que no se logra ver
textualmente. Si yo dijese, los estudiantes jugaron mucho ayer, entonces el sujeto sería los estudiantes. Pero el sujeto tácito no está implícito, entonces ojo a esto. Vamos a hablar sobre ello en este momento. El sujeto tácito, también conocido como sujeto elíptico, implícito u omitido, es el sujeto que no aparece de forma expresa o directa en la oración. No hay una palabra o un conjunto de palabras que cumplan la función de sujeto. El sujeto tácito se tiene que inferir a partir del contexto de la oración, sobre todo a partir de la conjugación verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros a través de la lectura y el análisis o el entendimiento de la oración podemos deducir que existe un sujeto tácito. Para esto es muy importante que nosotros entendamos y recordemos qué son los pronombres, porque comúnmente son los pronombres que podemos encontrar. ¿Se recuerdan de los pronombres personales? El yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Y también la diferencia que o las otras podemos encontrar, el vos, ustedes, nosotros, etcétera. Entonces es muy importante que podamos tener en mente estos pronombres porque comúnmente sí podemos encontrar los sujetos tácitos. Ejemplo, notamos que el gato estaba enfermo. El sujeto tácito, el pronombre es nosotros. O sea, ¿quiénes notaron que el gato estaba enfermo? Nosotros. Entonces, no está implícito el sujeto como tal. Ahora, para que me entiendan la diferencia es si yo dijese Carlos, Arturo, Jorge y Sofía notamos, nos dimos cuenta, mejor dicho, que el gato estaba enfermo. Entonces el sujeto serían las 4 personas antes mencionadas. Y si quiero poner de ejemplo que el sujeto tácito de esta oración, entonces solo podemos decirlo así. Notamos que el gato estaba enfermo. El sujeto tácito es nosotros. El siguiente ejemplo dice, pedí un refresco de naranja con muchos hielos. El sujeto tácito, ¿cuál es? Yo, porque yo está narrando en primera persona. El verbo me está diciendo en cuál es la persona gramatical de la que se está hablando. Entonces, en este caso, yo pido, yo pedí, tú pediste, él pidió. Está conjugado en pretérito perfecto simple. ¿Cómo identificar el sujeto tácito dentro de una oración? El sujeto tácito se puede identificar, en primer lugar, porque en ocasiones es mencionado con anterioridad y en una oración subsecuente, o sea, siguiente, se omite porque se sobreentiende. Ahora, veamos el ejemplo. Dice de la siguiente manera. El doctor Aguirre tenía una operación a las 11 de la mañana. Más tarde tendría consulta. ¿Quién tendría consultas más tarde? El doctor Aguirre. Por eso ya no se repite. ¿Para qué? Porque se sobreentiende que quien va a ir más tarde a tener consultas va a ser el doctor Aguirre. Entonces, a pesar de que exista un punto y seguido en esta oración, en este conjunto de oraciones, tienen relación. Entonces es muy importante saber eso. Ahora, veamos un par de ejemplos más sobre el sujeto tácito. Encontré un local bonito que podemos rentar para la fiesta. Encontré. ¿Quién? Yo. Ese es el sujeto tácito. Si dijese, encontramos un local bonito para rentar para la fiesta, ¿quién sería? Nosotros. El siguiente ejemplo sería, pasamos la mitad de la película dormidos del aburrimiento. Sujeto tácito, nosotros. Las canciones se escuchaban a lo lejos. Eran canciones típicas. Eran típicas de la región. ¿Qué eran típicas? Las canciones. Ahora, son los mejores amigos que alguien podría desear. ¿Cuál es el sujeto tácito? Ustedes, porque se refiere a otras personas. ¿Qué es lo que pretendes hacer con todas esas cosas? ¿A quién se dirige? A la segunda persona, que sería el tú. Se fueron desde temprano porque tenían pendientes por hacer. ¿Quiénes se fueron temprano? Ellos. Entonces eso es el sujeto tácito. Y así podemos ver las otras 3 oraciones que restan. Y espero que hayan entendido la temática en qué consiste. Las oraciones, la división según la actitud del hablante y el sujeto tácito en qué consiste y cómo lo podemos encontrar dentro de una oración. Entonces, esto sería todo por el día de ahora, jóvenes.
Niños y niñas, espero que hayan entendido la clase. Me manden los apuntes como hora límite 2 de la tarde. Creo que es tiempo suficiente para poder hacerlas. Les voy a asignar una tarea. Tendrá que redactar 10 oraciones con sujetos tácitos. Miren, sea sincero. Realmente usted puede entrar a internet y encontrar 10, 20, 30, 50, hasta 100 oraciones de sujeto tácito. Pero si usted no lo entendió y solo viera copiar, entonces no está haciendo nada. Apelo a su sinceridad para poder redactar ejemplos de oraciones de oraciones con sujeto tácito. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que redacte la oración y entre paréntesis diga sujeto tácito, dos puntos. ¿Cuál es? Sería el yo, tú, él, vosotros, nosotros, ellos, o a quién se dirige. Entonces eso es lo que quiero que entiendan, o mejor dicho, que me expresen. Esto sería todo, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima. Y vuelvo y repito, el próximo lunes va a haber evaluación. Yo les voy a mandar la actividad a las 10:30 en punto. Y si solo les digo, tiene 45 minutos para resolver, quiere decir que me va a enviar los apuntes a las 11:15 de la mañana. Si usted ya me los envía más tarde, se va a ir reduciendo el porcentaje de la nota porque está siendo irresponsable a la hora de mandar sus apuntes, a la hora de mandar las respuestas a las guías que le voy a mandar. Entonces, este tema viene porque es un análisis de oraciones que van a hacer y también el tema de la métrica. Así que esto sería todo, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima.